Tentanareta, Chechere Tomás Eduardo Romero, a Poromboe del Coche, a Parabuque qua Temborenda pe Escuelita Juan 23 Heiba, en qua añave ya pues ya en qua Marabutu, espacio curricular escolar Heiba, que joco de suma importancia añave. Entonces bueno, quería decirle a queridos colegas, quería hablarle también al pueblo guaraní, a la nación guaraní, y bueno, porque el guaraní realmente no tiene frontera, ya que está en Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay. Entonces los que los predeterminaron los estados, los que hoy llamamos Argentina, pero que en realidad nosotros somos preexistentes antes del estado. Entonces, muy contento de participar de esta reunión, de este Yemboatiguazu, ¿no? Que llamamos a la reflexión y llamamos también a formar parte, tomando ideas, aportando, también por supuesto, ¿no? Disertando de lo que es todo lo que tiene que ver con el EIB, o sea, enseñanza intercultural dentro de la escuela. Así que para nosotros es de suma importancia que haya este espacio, ¿no? Para hablar, para dialogar, para debatir sobre todo el espacio curricular que tiene que haber dentro del aula. Para que haya una buena coordinación también, para que podamos entendernos y para que podamos también transmitir lo que es la filosofía, la historia, lo que es también los cuentos, las leyendas y todos los tipos de juegos que existen dentro del mundo guaraní. Porque la perspectiva está en que el docente sepa en el mundo donde se inserta, sepa dónde está, cuáles son sus creencias, su cultura, su filosofía, como decía, ya que estamos en la Argentina y que es un país pluricultural, también multiétnico, y podríamos decir que en realidad existen varias naciones dentro de otras naciones. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por asistir y ser parte de este miembro. También soy técnico en cultura y revitalización lingüística guaraní. Así que bueno, un gusto de estar con ustedes y bueno, desde ya muchísimas gracias. Ya Soropay Yeye, tu pandibeño pay. Muchas gracias.